Bueno, vamos a ir a la siguiente información, amigos y amigas, porque pues es otro, el tema que sigue generando mucha información, muchos datos en este momento, y tiene que ver cómo Santiago Nieto, ¿sí? Este personaje, amigos y amigas, que pues había ganado el respeto de millones de mexicanos, ¿sí? Que estábamos siguiendo la forma en cómo estaba actuando al frente de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? En la detección de situaciones totalmente irregulares en cuanto al manejo del lavado del dinero, también facturación ficticia, en fin, todos los males que están rodeando a las organizaciones criminales a nivel multinacional y transnacional que operan ya en nuestro país. Bueno, estaba dando golpes espectaculares y sin embargo, pues tiene ahora la renuncia que presentó el día de ayer y que el presidente Andrés Manuel López Obrador le aceptó también de inmediato para que Pablo Gómez, un comunista de muchos años, amigos y amigas, llegue finalmente a la titularidad de esta unidad de inteligencia financiera. Contralínea trae la información y dice lo siguiente: luego del escándalo de la suntuosa, esto de suntuosa lo vamos ahorita a comentar, amigos y amigas, lo menciono porque así está escrito por Contralínea. Suntuosa boda entre Santiago Nieto y Carla Humphrey en Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sustituir a Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ello, afirma Contralínea, a pesar de que ese cargo es controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues sí, pero la Constitución faculta al presidente de la República a cambiar a los altos cargos de la Secretaría de Hacienda, Javier. Ayer, en su conferencia, el presidente adelantó que los servidores públicos involucrados en la boda deberían responder por sus actos. Y si hay delito que perseguir, que se actúe, que no haya impunidad para nadie. En un breve comunicado que emitió ayer la Secretaría de Gobernación por la tarde, se dio a conocer que fue el secretario López Hernández quien dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de ayer mismo. Además, se señala que Pablo Gómez Álvarez sustituye a Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018, luego de que éste presentara ayer su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal. No obstante, desde el pasado sábado, cuando se filtraron detalles de la boda e incluso se supo que entre los invitados había políticos y empresarios de oposición, entre ellos el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, en Palacio Nacional ya se había tomado la decisión de su salida. Pablo Gómez es economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático y ex legislador. De acuerdo con el comunicado, destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 y en distintas etapas históricas del país. En su conferencia, el presidente López Obrador se refirió a la boda de Santiago Nieto, como un asunto escandaloso, aun cuando se trata de un activo privado, pues los asuntos públicos en México, dijo el presidente, son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados. Asimismo, el primer mandatario indicó que el decomiso de las autoridades de Guatemala era un dinero que llevaba el director de El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, $35,000, aproximadamente 700,000 pesos. Él llevaba ese dinero y por eso fue la detención. Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordán, consejera electoral del INE, realizaron su boda en el Hotel Casa Santo Domingo de la ciudad de Antigua, Guatemala, a la que asistieron diversos personajes políticos. El evento se llevó a cabo el 6 de noviembre en compañía de empresarios, integrantes del gobierno federal, legisladores y periodistas.
según señaló una lista de invitados que circuló entre funcionarios. Entre las versiones sobre por qué la boda no se celebró en México, se menciona que fue debido a la tranquilidad de los asistentes y de la pareja por los cargos públicos que ejercen. Miren, amigos, entre los más de 200 asistentes, tanto de la Cuarta Transformación como de otros partidos, se encuentran Josefina Vázquez Mota, ¿sí?, senadora del Partido Acción Nacional; Laida Sansores, gobernadora de Campeche; María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, así como su esposo Jaime Cárdenas; Carolina Villano, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, también figura entre los invitados, al igual que Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa; Javier López Casarín, legislador del Partido Verde; Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con su esposo, el empresario José María Riobó. Maximiliano Reyes, también subsecretario para América Latina y el Caribe; José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro; así como Paola Félix Díaz, extitular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, también estuvieron presentes. En el marco de la discreción que la pareja quería para contraer nupcias, le pidieron a los invitados no compartir fotos ni detalles, pero el escándalo llegó por la supuesta detención de Paola Félix Díaz, en el aeropuerto de Guatemala. Por dicha razón, puso a disposición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, su renuncia, después de que se desataron rumores de que había sido detenida con $25,000 en efectivo. Ese dinero pertenecía al empresario de medios Francisco Ili Ortiz, en cuyo avión privado había viajado la funcionaria capitalina para asistir al evento social junto con otras, cuando menos otras 8 personas. ¿Sí? Lo que le valió que públicamente la jefa de gobierno señalara el domingo que era una buena funcionaria, pero que se había equivocado. Sí, era dinero, se lo confiscó el gobierno de Guatemala de Francisco Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal, y no eran $25,000, sino $35,000. Eso se dice. Posteriormente, eso dice la autoridad de Guatemala, Javier. Posteriormente se dio a conocer que el dinero del empresario iba a ser usado para una, según la explicación que dio la representante de Ili Ortiz, iba a ser usado para una atención médica en Los Ángeles, a donde viajaría el lunes desde Guatemala. Así lo declaró Erika Telich, quien dijo trabajar para Ili Ortiz con la función de coordinar viajes y reservar hoteles. De hecho, se sabe, Olga, que esos $35,000, $25,000, 35. Esa cantidad estaba representada en 7 sobres, habían sido repartidos en 7 sobres, precisamente para ser utilizados, porque supuestamente después se dijo, ¿sí? Esa es la finca donde se realizó la boda. Aquí está, mira, este es el lugar donde se realizó la boda. Que bueno, pues vamos a decir que yo he visto aquí en Ensenada, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, yo te puedo mostrar como 20 lugares más elegantes que esto, pero bueno, en fin, así están las cosas. Y bodas muchísimo más suntuosas ahí en el Valle de Guadalupe, aquí en el famoso Valle de los Vinos, en Baja California, la ruta de los vinos. La ruta del vino. Pero bueno, así está el tema. Ahí está Laida Sansores, que también fue asistente a esta boda. Bueno, entonces está ahí repartido en esos 7, estaba repartido en esos 7 sobres. Posteriormente luego de presentar su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto empleó sus redes sociales para emitir un mensaje sobre su separación del cargo que ocupó desde el 1 de diciembre del año 2018. En su cuenta de Twitter, el abogado detalló que su separación del cargo derivó de las críticas surgidas el fin de semana tras su enlace matrimonial en Guatemala con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros
actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF, expresó en este Twitter Nieto Castillo. Y dijo, mi lealtad es con el presidente López Obrador, mi amor para Carla Humphrey. Bueno, así lo escribió en su Twitter. Así es. A su vez, Carla Humphrey respondió a la publicación de su esposo, Santiago Nieto, y en un Twitter aseguró que el amor a su esposo es incondicional y lo considera, entre comillas, un hombre leal, admirable e íntegro. Asimismo, afirmó que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera es un ser humano excepcional que siempre ayuda a quien lo necesita. Dijo, mi amor absoluto e incondicional es para ti, Santiago Nieto Castillo. Eres, sin ninguna duda, lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro, un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a quien lo necesita. Por su parte, la periodista Lidia Cacho indicó en un tuit que encontraron, dijo Lidia Cacho, encontraron, no dice a quiénes, pero pues dice, encontraron la manera de quitar a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así lo dijo. Como si hubiese sido un plan trazado para deshacerse de Santiago Nieto, ¿no? Así lo dijo textualmente la periodista, amigos y amigas, que usted sabe que también pues, ha estado en el ojo del huracán durante muchos años por el problema de la publicación de su libro Los demonios del Edén. Usted ya recordará este tema de la red de prostitución de menores allá en Quintana Roo. Dijo lo siguiente, entre comillas, Santiago Nieto, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, se atrevió a investigar blanqueo de capitales de grandes capos y de políticos. Encontraron la forma de quitarlo de en medio para que la delincuencia organizada siga cogobernando a México. Vuelta a la opacidad. Y este día, el diario El Universal acusó al periódico Reforma de difundir noticias falsas contra Nieto Castillo para tumbarlo de la Unidad de Investigación Financiera. Detalló que exageraron situaciones de su boda llevada a cabo en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey. Y lo que dijo el periódico El Universal se dio luego de que se descubriera que su dueño, Juan Francisco Ili Ortiz, llevara $35,000 a Guatemala para cubrir futuros gastos de operación y hospitalización del dueño de este medio. Y con esto, Galicia, pues entramos a este tema tan delicado, en donde hay tantas aristas en relación a este caso, que la verdad, híjole, a veces es difícil poder llegar a una conclusión definitiva cuando estamos hablando de un hombre de las características de Santiago Nieto. Sí. Santiago Nieto, yo lo había considerado así, era un personaje que incluso para mí llegaba a ser una de las personas que podrían ser presidenciables en este país, porque el trabajo que realizó al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera trascendió cualquier otro nivel que se hubiera hecho en México relacionado con la investigación de las fortunas y de los quehaceres y las formas de hacer de los grandes capos y también de los grandes políticos, y acercó infinidad de información relevante relacionada con actos de presunta corrupción, ¿sí? Y de grandes delitos, ¿sí? De personajes, incluso de la talla, por ejemplo, de José Antonio Meade, del mismo expresidente Felipe Calderón, del mismo expresidente Enrique Peña Nieto, y de ahí hacia abajo, amigos y amigas, y también de grandes capos, y también de grandes compañías nacionales y transnacionales que se han prestado a todo tipo de actos ilegales, lavado de dinero, blanqueo de dinero, temas relacionados con evasión fiscal, empresas que no pagaban impuestos y que tenían una red de operación totalmente criminal. Todo eso, Olga, jamás se había llevado a cabo en este país, y Santiago Nieto lo estuvo haciendo de una manera implacable y también de una manera muy, muy limpia
y también dando a conocer los avances de sus investigaciones. Muchas de esas investigaciones, amigos y amigas, están ahí, en la Fiscalía General de la República, en espera de que el fiscal Alejandro Gers Manero, pues quiera complementar las investigaciones, porque la unidad de inteligencia financiera no puede por sí misma, por sus propias características jurídicas, no puede iniciar averiguaciones previas de carácter penal o administrativo en contra de los presuntos autores de estas irregularidades. Sí, para eso está el secretario de Hacienda por un lado y por otro lado está el fiscal general de la República. Pero, pues evidentemente hay un grave error que se comete y pues ahora está fuera del equipo de López Obrador. Sí, es muy interesante, Javier, seguir el hilo de cómo se fue dando a conocer este suceso de la boda escandalosa o del escándalo de esta boda. Porque primero se filtra una información a un periodista al que ya se le habían conocido varios, como le decimos nosotros, pues notas falsas, ¿no? Notas voladas en contra del gobierno de López Obrador, y es el que dice que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, ha sido, dice, detenida, ¿verdad?, por autoridades de Guatemala porque llevaba $25,000. No se sabía hasta entonces absolutamente nada de la boda, públicamente no se conocía nada en México. Luego ya trasciende la información de que se estaba celebrando la boda de Santiago Nieto y de Carla Humphrey allá en Antigua Guatemala. Y al último ya se sabe la información precisa con un comunicado del gobierno de Guatemala de que detuvieron un avión donde iban 10 pasajeros y que llevaban una maleta con 35,000, dentro de una maleta un bolso con $35,000 en paquetes de $5,000 cada uno. La ley contra el lavado de dinero en Guatemala plantea que nadie puede viajar, entrar o salir del país con más de $10,000. Y además, pues debe de notificarlos, ¿verdad? Debe de notificar, en este caso en el aeropuerto, al momento en que va a subir a su avión, a la autoridad correspondiente, decir, traigo aquí $10,000. Y los voy a llevar a Guatemala. Esa medida también se radica en México, ¿eh? Está así vigente. También son $10,000. Y creo que también en Estados Unidos, Javier, porque el argumento que vieron, de que, ay, es que lo llevaba y así en efectivo para una atención médica en Estados Unidos, pues tampoco pueden viajar, tampoco podían salir de Guatemala y no podían entrar a Estados Unidos llevando más de $10,000. Pero aparte hay una lógica. Si tú te vas a hacer una operación en cualquier otro lugar fuera del país, o incluso aquí mismo en México, pues ahí están las transferencias bancarias, ¿no? Así es. O sea, lo cierto es que este empresario, Juan Francisco Gili Ortiz, estaba haciendo una operación ilícita de traslado de dinero. Es una operación ilegal. Y bueno, ese es el primer aspecto, Javier, que todo lo que se le descompuso a Santiago Nieto en la organización de su boda fue a partir de que Juan Francisco Gili Ortiz, es aprendido con esa cantidad de dinero. Y en ese avión va viajando, entre otras personas, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México y su esposo. Su esposo van ahí en ese avión. Ese es Ili. Es el director, el dueño del Universal. Del Universal. Ese Ili es un enemigo de hace años declarado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo sabe muy bien Santiago Nieto. Yo no dudo ni tantito que incluso haya estado siendo investigado por Santiago Nieto en sus finanzas. Cuando López Obrador da a conocer las cifras
millonarias que recibieron de gobiernos anteriores, principalmente de Peña Nieto, por conceptos de publicidad y otros, pues en ese otros y la misma publicidad debe haber estado analizado cifra por Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí lo inexplicable, ya vimos lo del caso del dinero y quién lo llevaba. Aquí lo extraño es cómo se integra esta lista de invitados a esta boda, Javier. Porque usted y cualquiera de nosotros, desde el más pobre hasta el más rico, se supone que lleva como invitados pues a las personas más cercanas, a los amigos, a los familiares, o bien en determinados círculos, a los políticos o a los empresarios con los que está haciendo algún negocio, y es una lista extraña la que se da a conocer de la manera en que está integrada. Si eran las amistades de Santiago o eran las amistades de Carla, pues es algo que no sabemos. Pero está para empezar este hombre, Luis Gili, que es enemigo, pero enemigo de López Obrador. No hay semana, hay quien dice que no hay día que no lo mencione López Obrador, entre los que están haciendo unas campañas sistemáticas en contra de su gobierno. Y luego sale y da las cifras y da los datos que tiene él para mostrar que forma parte de una mafia de poder que está siempre atacando a su gobierno. Algo que Santiago Nieto sabía. Entonces, ¿quién lo invitó? ¿Y quién lo invitó? ¿Y cómo es que se le ocurre a este hombre llevar esos $35,000 que crean, es el detonante del escándalo? Y es un escándalo que llega al punto en que el propio Santiago Nieto comprende que tiene que renunciar al cargo. Sí. Porque ¿quién va a investigar por qué llevaba esos $35,000? ¿Cuál era el origen de ese dinero? ¿Y cuál era el destino real que iba a llevar? Pues es una tarea que le corresponde al titular de la Unidad de Investigación Financiera, Javier. Aquí permíteme hacer una anotación de inteligencia financiera. Permíteme hacer una anotación para que puedas continuar. Pero creo que es muy importante decirlo en este momento. Porque cuando se da a conocer la detención de la funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? La nota en realidad se publica, inicia publicándose el sábado, pero no ocupando titulares, no ocupando lugares destacados. En realidad no se hizo demasiada mediatismo, no se destacó demasiado esta información, pero fíjate lo que son las cosas. Eso sirvió para que el periódico Reforma, ojo, el periódico Reforma, otro grupo empresarial que también está totalmente enfrentado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde que también creo que se designa como su editor político a un personaje que también trae muchos problemas directamente con Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y que cambia la línea editorial del periódico Reforma hacia esto que estamos viendo en la actualidad, con tal cantidad también de noticias falsas y tal cantidad de ataques, incluso hasta de carácter personal, en contra de López Obrador, ¿sí? Se mete a hacer la investigación y publica sin gran cantidad de material fotográfico. Ya se centra en el caso de la boda de estos dos personajes, de Santiago Nieto y su esposa, de la consejera del INE. Y es entonces cuando, como lo maneja de una manera espectacular y manejando la información y los títulos ya con el adjetivo de que fue una boda ostentosa, sin que existiera, te digo, una evidencia gráfica, porque, como lo dice en la nota que acabamos de leer, Santiago Nieto y su esposa fueron muy cuidadosos de decirle a todos los invitados que cuando menos que no llevaran grabadoras, que no tomaran fotografías del evento, en fin, hicieron varias cosas, varias recomendaciones en ese sentido, cosa que también parece un poquito infantil, pero sin embargo pues ahí lo hicieron, ¿sí?
no existe la cantidad de material gráfico para definir lo que es ostentoso en esta boda. Y en cuanto el periódico Reforma saca esa información, este personaje, Ili Ortiz, publica en su medio de comunicación que el dinero es de él, por lo que ya acabamos de manifestar, de informar. Sí. ¿Sí? Y entonces, pero ya entonces todos los medios de comunicación que traen algún pendiente con López Obrador y su gobierno, pues empiezan a reproducir este titular de decir y referirse a la boda como una boda ostentosa, sin saber que, por ejemplo, de nueva cuenta, vuelvo a citar el caso de las bodas que se están realizando en el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California, en el valle de productora de vino más importante del país. Amigos y amigas, si ustedes asistieran o vieran fotografías que se publican luego en Facebook de esas bodas que se realizan ahí, entonces sí van a conocer lo que es ostentoso. Aquí yo todavía tengo mi duda, Olga Alicia, de si no se No trató, tenemos elementos para saber si fue ostentosa o no. Pero yo me pongo entonces a pensar, y obviamente pues es una simple suposición que ya comienza también a tomar fuerza en otros medios de comunicación que están haciendo investigación sobre esto, y que ayer incluso lo manifestaban los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Bueno, posiblemente se trate también de lo que ya se está, te digo, especulando, en el sentido de que, oye, ¿y si todo esto fue finalmente algo que se fue generando para afectar a este personaje que te digo, para mí pues es de todos mis respetos? Sansores también. Laida Sansores, sí, lo dice Lidia Cacho, perdón, sí, no, lo dice Lidia Cacho, en que, bueno, finalmente lograron de alguna forma, pues, retirar a Santiago Nieto. ¿Quién? Y concluyo con esto. Sí, ¿quién? Pero concluyo con esto. ¿Sabes qué? El tiro les puede salir. Si esa fue la intención, el tiro les puede salir por la culata, porque entra Pablo Gómez, y Pablo Gómez, nada diferente y quizás hasta más duro desde el punto de vista político que Jaime Nieto, ¿eh? Que Santiago Nieto, que Santiago Nieto. Sí, ahorita hablamos de esto, pero para seguir con esta línea de las dudas, Javier, del sospechosismo. Así es. Uh-huh. Hoy en la mañana escuché al columnista Enrique Galván decir: si alguien me dijera que toda esta historia de los aviones privados, de los paquetes con dólares y lo que sucedió del escándalo de la boda fue creado para tumbar a Santiago Nieto, lo creería. Bueno, lo cierto es que hay varias líneas de investigación que deberá tener el propio presidente de la República, y a través de, ahora con Pablo Gómez en la unidad de investigación de inteligencia financiera, Javier, y no sé, otros mecanismos que tengan para investigar. Pero yo también empezaría por investigar la lista de invitados a la boda. ¿Quién invitó a quién? ¿Quién invitó a quién? Porque es una integración muy extraña. O sea, no se ven aquí los amigos íntimos que estudiaron juntos en la escuela, los familiares, la lista hasta donde la conocemos, porque claro, son 300 personas. Pero en las primeras 13 que se han dado a conocer, está Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, y también enemiga jurada de López Obrador, ¿sí? Una mujer que también está bajo investigación, Javier, claro. Aunque no haya una causa penal abierta, hay por ahí por lo menos 1,000 millones de pesos pendientes de justificar en qué se emplearon, que fueron entregados por el presidente Enrique Peña Nieto a Josefina Vázquez Mota para una asociación de ayuda a los migrantes, ¿verdad? Está, bueno, fíjense la composición política, ¿no? Esta senadora panista, aparece su nombre y luego lo publican enseguida el de la gobernadora por Morena y totalmente obradorista, Laida Sansores, gobernadora de Campeche.
Y luego está María de la Luz Mijangos, que es ni más ni menos que titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Esta Fiscalía Especializada ya depende de la Fiscalía que encabeza Gertz Manero. Está Jaime Cárdenas, que es esposo de esta señora Mijares y que fue también consejero electoral, Javier. Está Carolina Villano, no sé cómo se pronuncia. Villano, que es, nada más aparece como una priista, bastante priista. Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados. Fíjate cómo se van viendo los poderes, porque está junto a Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, se menciona en la lista, por ejemplo, a integrantes, a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa. Javier López Casarín, legislador del Partido Verde Ecologista. Cuando hablo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, me refiero a Yasmín Esquivel, y que fue propuesta además por el presidente López Obrador para que entrara como ministra, y que le hicieron un escándalo en la oposición porque es esposa de José María Riobó, que es un empresario. De los más, dicen que es de los consentidos de esta administración. Que tuvo obra no ha tenido en esta administración, tuvo obra con López Obrador en la Ciudad de México. Sí, porque cuando empezó la designación de obras en esta administración federal, varios medios de comunicación sacaron estos antecedentes. Sí, pero es de los empresarios a los que López Obrador les pidió no participar, porque tiene una relación de amistad con ellos. Falla ese escándalo. Así es. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe. José Calzada Rovirosa es gobernador de Querétaro. Y bueno, ya sabemos, Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que ya le costó el cargo, porque de inmediato pues presentó su renuncia en cuanto salió la publicación de que iba en este avión privado, y se comunicó ella con Claudia Sheinbaum y le dice lo que está sucediendo, y le dice que le presenta que pone a su disposición su renuncia. Y ya viene la declaración de Claudia Sheinbaum. Ayer estaba escuchando una declaración en vivo, donde dice ella, pues sí, me dije, sí, Paola, sí, no queda de otra, te acepto la renuncia, tienes que irte. Y dice, es una funcionaria muy eficiente. Así es. Dice, pero no puede continuar en el gobierno. Y la explicación que da ahí ante los periodistas, que es muy rápida, es, pues porque no es posible que ande viajando en aviones privados cuando tenemos clarísimo que este gobierno no hace eso, ¿verdad? No hace eso. Y recordamos al respecto, Javier, y otros medios también lo han recordado, que López Obrador ha sido muy claro y muy estricto en este sentido, ¿no? Él ha dicho, mi gobierno es un gobierno de austeridad y es un gobierno que no acepta complicidades con el capital. Vamos a buscar separar los intereses públicos de los intereses privados, y le dice al inicio de su gobierno, le dice a sus funcionarios, a su gabinete, ni una taza de café con un contratista. ¿Sí? Entonces, y esta mujer lo sabía, Paola. Y claro, Paola lo sabía. Sí, claro. Paola Félix, la secretaria de Turismo, o sea, si lo sabemos nosotros, los periodistas, con más razón lo saben los funcionarios, que además siempre se ha reunido López Obrador con los que integran su gabinete, y por decirlo en palabras así coloquiales, lee la cartilla. Y quien conoce a López Obrador sabe que es totalmente estricto en ese sentido, Javier. Hay que recordar el caso de César Yáñez y la otra boda de escándalo. 2 meses antes de que asumiera el poder, siendo ya presidente electo, su auxiliar, su mano derecha, el hombre que lo acompañó y manejó comunicación social, pues desde que era presidente del PRD, por allá por 1997, López Obrador, hasta la última campaña electoral, la de 2018, la del triunfo, estuvo más de 20 años trabajando
siguiéndole el paso a López Obrador, aguantándole el paso, que todos saben ya cómo trabaja Andrés Manuel, ¿verdad? Son muchas horas diarias de trabajo y siempre lo acompañó a todas sus giras, a todo el trabajo, y sin embargo, después de esa sí, faustosa boda que tuvo César Yáñez, pues se vio obligado a separarse, ya no sabemos dónde está, qué está haciendo, pero ya no tuvo el cargo que todos pensábamos que iba a tener, pensábamos que iba a ser el encargado de comunicación social. Se quedó despedido, no se le ha vuelto a saber de él. Sin embargo, su esposa, Dulce María Silva, es actualmente diputada federal. Ella sí está ahí, ¿no? Y que parece ser que es la mujer que tiene de dinero. Se casó con una mujer con dinero y ella es la que quiso salir en la portada de Hola. Claro que no le puso una pistola en la cabeza a César Yáñez. No, claro. Pero imagínate lo que representó para López Obrador, que la portada de Hola también lo sacaran a él y a su esposa Beatriz, cuando siempre su discurso ha sido en contra de este tipo de conductas de la clase gobernante, ¿no? Claro. Entonces creo que a López Obrador no le quedaba más remedio, Javier, y debe haber sido muy doloroso para él aceptar la renuncia de Santiago Nieto. Aceptar esta renuncia donde tú lo leíste, yo lo quiero señalar otra vez. Antes de que pudiera afectarse al proyecto, escribió Santiago Nieto en su tuit, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente. No fue tan transparente porque es que pidió que no siguieran a difundir cómo se llevaba a cabo la boda, ¿no? Preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente López Obrador, mi amor para Carla. ¿Sabes a qué se refiere con lo de la transparencia? Creo yo. A que le avisó al presidente de la República y en más lo invitó. Sí, pero yo creo que no le dijo quiénes eran los invitados. No sé, pero lo cierto es que López Obrador, a raíz del problemón que le ocasionó aquella primera boda de su gran amigo, que se publica en portada de la revista Hola, que tiene circulación mundial, pues evidentemente eso fastidió y evidentemente López Obrador dijo nunca más, como aquel, nunca más, y finalmente pues no quiso el asistir. Lo cierto es que, como bien dices, habría que verificar esa lista, quién realizó esa lista, quién hizo finalmente la lista, porque por los nombres que se han estado dando a conocer, evidentemente muchos de este tipo de invitados de grandes machuchones de la política, de los partidos políticos, pues tienen que ver sin duda alguna también con vínculos que pudiera tener directamente la consejera del INE, la hoy esposa de Nieto, de Santiago Nieto. Lo cierto es que en el caso de Paola Félix, pues aquí está, amigos y amigas, el por qué finalmente pues acepta que su amigo, Gili, pues la incluya en el avión que la va a llevar a Guatemala, porque Paola Félix tiene muchos años también ya como colaboradora, columnista del periódico El Universal. Evidentemente Paola Félix tiene una relación de amistad con el dueño del periódico El Universal. Bueno, sí tiene una relación de amistad, pero no por ser, lo del columnista no la lleva necesariamente. No necesariamente, pero sí, a grado tal de que si alguien en el periódico El Universal le dice, oye, ¿vas a ir a la boda? Sí. Pues, ¿qué te parece? Mira, ya nos juntamos unos 8 y vamos a ir en un avión particular. ¿Te subes? Órale, me subo. Conociendo que, pues, la disposición de Claudia Sheinbaum, en ese sentido, haciéndole caso a Andrés Manuel López Obrador, es de decirles, ni se les vaya a ocurrir aceptar una soda a una empresa, a un proveedor del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, tenía ese antecedente, se la jugó, y bueno, mira, fíjate lo que son las cosas. Entra esta trama de este dinero, ¿sí? Ahí que está muy sospechoso. Y yo lo único que podría, de alguna manera, concluir es hacer una pregunta, Aurelicia. En el caso de los funcionarios, de los servidores públicos que asistieron a esta boda, también,
y que hasta el momento, y que pertenecen al gobierno federal o a gobiernos de los estados, por ejemplo, el caso de Laida Sansores, pues, ¿qué van a hacer? Están muy callados. Santiago Nieto ya dio la cara y dijo, error, lo que haya sido, yo me retiro, me voy. Pero, ¿y los demás funcionarios? ¿Cómo viajaron? ¿Cómo se trasladaron a Guatemala? ¿Sí? ¿Por qué a ellos no se les critica el que hayan convivido con, evidentemente, personajes que son totalmente contrarios? ¿Sí? ¿Cómo les dicen, Andrés Manuel? No son enemigos, son contendientes, adversarios, es la palabra, gracias. Que son adversarios del presidente de la República, ¿sí? Es que los invitaron, pues sí, pues lo mismo, o sea, hicieron algunos otros funcionarios, servidores públicos de la Cuarta Transformación, sea a nivel estatal o federal, de la Ciudad de México, y ya están fuera de su cargo público. ¿Qué dice Laida Sansores? ¿Qué está esperando? ¿Qué están esperando todos los demás? Ahora, que están metidos en este embrollo y que están calladitos esperando que se calmen las aguas. No se me hace tampoco que sea justo y correcto, ¿eh? No, pero fíjate, Javier, sí da para pensar cómo se fue armando todo esto, ¿no? Cómo primero, claro, repito, nos damos cuenta de que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México es detenida, dicen, es detenida con $25,000. Luego sale la información del Universal. Pero estaba, por ejemplo, viendo la información de Ciro Gómez Leiva en el Imparcial, Javier, del día de hoy, donde muestra que Luis Gili Ortiz, perdón, Juan Francisco Gili Ortiz, sí, hay un documento, una declaración de su asistente Erika Telich, donde dice que sí se reportaron que llevaba $25,000. Ahora, esto aparecen $25,000, pero en los paquetes, según la información del gobierno de Guatemala, son $35,000. Quizás los $35,000, los $25,000 son la cantidad excedente a los 10,000 a los que tenía derecho a pasar, ¿no? Y entonces tiene que hacer una declaración por 25,000, sobre los cuales me imagino tiene que pagar algún impuesto extra. No sé, yo no soy experta, no conozco de esto, pero sí está publicado ese documento. El caso aquí es la manera en que se manejó la situación y aceleró una decisión de la Presidencia de la República y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México de aceptar las renuncias de estos funcionarios. En el caso de Paola no tengo más que la declaración de Claudia Sheinbaum diciendo que Paola Félix Díaz es una muy eficiente funcionaria, pero que ya no puede continuar ahí. En el caso de Santiago Nieto, sin duda alguna, el gobierno de López Obrador, y le debe haber dolido hasta el alma, pierde a uno de los mejores colaboradores que ha tenido en su gabinete. Hoy no terminé de escuchar la entrevista, pero empecé a escuchar una entrevista que le estaba haciendo Adela Miche a Pablo Gómez, quien sustituye a Santiago Nieto, y Pablo Gómez, sus primeras palabras son de un gran reconocimiento al trabajo de Santiago Nieto. Claro. Y no solamente lo reconoce en abstracto, sino que menciona en concreto que es Santiago Nieto quien creó toda la estructura y toda la fortaleza técnica de investigación de la unidad financiera, la unidad de inteligencia financiera. Entonces, dice, todo lo que no existía esto realmente como está, esto es creación de Santiago Nieto. Santiago Nieto se convirtió en un dolor de cabeza de los corruptos en México. Santiago... en realidad era el verdadero Lord anticorrupción. Sí. Entonces, para López Obrador, por otra parte, era una situación insostenible de mantener ahí a Santiago Nieto, porque tú sabes cómo está ahorita la oposición. De cualquier cosa, primero hay que ver cómo se tejió todo esto para conducir a esta situación. Segundo, apenas
se supo de esto y ya los voceros y voceras de la oposición ya estaban hablando de que la 4T, en la 4T anida la corrupción, de que Santiago Nieto a poco va a investigar a sus invitados a la boda. Es decir, se quemó ese cartucho en algo que todavía estamos por saber cómo sucedió. Lo que sí, fíjate, ayer estuve viendo los comentarios que se hicieron al tuit de Santiago Nieto y aparece una persona, que de esos que firman con nombres así raros, ni siquiera me fijé en el nombre, pero su análisis en 2 líneas me pareció excelente. Dice, se pierde a un excelente funcionario público y se gana congruencia, mucha congruencia. Y eso es lo que necesitaba López Obrador, demostrar que así sea con todo el dolor del alma, pero no va a permitir la mancha, siquiera la sospecha de corrupción o de malas prácticas en miembros de su gabinete. Y creo que necesitaba López Obrador también hacer esto porque sucede, fíjate, en la víspera en que López Obrador va, sabemos que es un presidente que no le gusta de moverse en el ámbito internacional, pero va a presidir el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, ya lo que comentamos hace un momento, va a tomar posesión de ese alto encargo de la ONU, y el eje fundamental de su discurso es la corrupción, contra la corrupción. Entonces no podía ir a pronunciar este discurso sosteniendo a Santiago Nieto con esta mancha, ¿no? Con este escándalo. Entonces, claro, si fue un 4, fue un 4 por 4 por 4, fue bien hecho, fue un 4 por todos los costados, una trampa por todos los costados. Sí, pero mira, por otro lado, y con esto, en el caso mío, voy a cerrar con esta información, que creo yo que también va a reforzar lo que yo estaba comentando hace rato. En realidad, si los adversarios de López Obrador idearon esto, que son capaces, pues la verdad es que, te digo, el movimiento puede resultarles para ellos muy adversos, porque hay que hablar ahora, en este caso voy a dedicar un ratito a manejar datos de este personaje, de este hombre que vemos aquí en pantalla, y quién es Pablo Gómez Álvarez. ¿Sí? Hoy, hace un momento también, de nueva cuenta, el portal, sin embargo, acaba de subir una información de Álvaro Delgado, que sin duda más al rato va a profundizar en estos datos que está dando sobre el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La caja chica. No dice, no tiene experiencia administrativa, y la pregunta es, a final de cuentas, si va a llenar el lugar de Santiago Nieto. Y lo cierto, Olga Alicia, es así es que es interesante esta información porque nos viene a dar un retrato que a lo mejor tú puedes complementar con algunas cosas porque conoces personalmente a Pablo Gómez y que pudieran ser de alguna forma un inicio para nuestros queridos amigos de Cuatro Vientos de presentarles a este personaje. Pablo Gómez Álvarez es a sus 75 años de edad un emblema de la izquierda en México, pero ahora deberá ser también un símbolo de la lucha anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como sustituto de Santiago Nieto Castillo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Gómez Álvarez llega a esta institución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras ser derrotado por la oposición en su búsqueda de la reelección de diputado federal en junio pasado y sin ninguna experiencia en la administración pública, porque su trayectoria ha sido de activismo partidista desde el Partido de México, el Partido Comunista de México, el cual era ilegal, y también obviamente con una amplia trayectoria y experiencia parlamentaria. 4 veces diputado federal, 2 veces senador y militante de los partidos Comunista de México, Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista, de la Revolución Democrática y el Partido Morena. El economista Gómez Álvarez se incorpora por primera vez al gobierno federal tras la decisión de Nieto Castillo de renunciar, entre comillas, por las críticas derivadas de actos de terceros
relacionados con un evento personal y transparente, que es la boda con la consejera Carla Humphrey. Dice también, fue líder del movimiento estudiantil de 1968 y preso político en Lecumberri, y ha sido también partícipe de acciones derivadas de las investigaciones de Nieto Castillo y la Unidad de Inteligencia Financiera, como el desafuero del gobernador de Tamaulipas, que lo impulsó precisamente Santiago Nieto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que condujo como presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados. Ahí está esta imagen de Santiago. Ahora, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, deberá coordinarse con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers Manero, quien culpó a Santiago Nieto, y esto es también muy interesante, y lo que bueno que lo rescata Álvaro Delgado, ¿sí?, de las fugas del magnate Alonso Alcira y del exdirector Emilio Lozoya, involucrados ambos en el esquema de alta corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sigue bajo investigación. Y termino con esto, Galicia. A unos días de que se cumplan 3 años del gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera debe dar seguimiento a las 7 denuncias que Nieto Castillo presentó contra Lozoya, el proceso contra García Cabeza de Vaca, también pendiente de resolver por el Poder Judicial, así como la implicación de senadores del Partido Acción Nacional del PAN en los presuntos sobornos con dinero de Odebrecht, que implican al excandidato presidencial Ricardo Anaya. Y termino con esto. Olga, sí, si en este momento hay un hombre en este país susceptible a tener cualquier tipo de represalia por su trabajo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es Santiago Nieto Castillo, y hoy está a disposición de cualquier persona que quiera cobrarse revanchas por lo que hizo precisamente al frente de la unidad. Sí, yo pienso que el gobierno de López Obrador va a tomar medidas de protección. No, ojalá. Tiene que hacerlo, Javier. Tiene que protegerlo no como a cualquier ciudadano, sí, sino claro, como a un ciudadano que prestó servicios muy importantes a la nación y que se echó encima enemigos que son enormes tiburones de la corrupción. Entonces, y del crimen organizado. Claro. Entonces, está obligado el presidente, y no es ningún niño chiquito, tonto, ¿verdad? Él sabe que tiene que proteger una vida y que tiene que proteger la vida de Santiago Nieto. Ahora, respecto a lo de Pablo Gómez Álvarez, Javier, mencionar que sí, yo lo conozco desde principios de los años 70. Pablo Gómez Álvarez estaba por cumplir 22 años. Un chamaco. Sí, cuando en 1968 fue detenido en aquella represión contra el movimiento estudiantil. Él no murió, pero lo agarraron ahí preso en el Zócalo, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí lo agarraron preso y sobrevivió, pues, pero estuvo preso hasta 1971. Yo lo conocí como unos 3 años después de que salió libre, y ya era él entonces un dirigente destacado del Partido Comunista Mexicano. Estaba muy joven, pero ya figuraba en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Y para 1979 formó parte fue por primera vez legislador. Se constituyó después de la reforma electoral, la primera reforma democrática electoral en el país, que le da el registro precisamente al Partido Comunista condicionado al resultado de las elecciones, y bajo las siglas, bajo el registro del Partido Comunista, se forma una coalición electoral de izquierda, y esta coalición la integra, no recuerdo el número, creo que fueron 19 diputados federales los que logró, y entre ellos va Pablo Gómez, 1979. Y desde la primera intervención en tribuna, resulta un tribuno nato, reconocido para el debate, hábil,
la oposición tenía miedo de picarle la cresta, de que subiera a tribuna, porque era un cuadro, desde entonces, un cuadro político muy formado. Tiene una sólida formación ideológica, política. Es un hombre que ha sido ya no sé cuántas veces legislador, no ha pertenecido a ninguna corriente. 4 veces diputado y 2 veces senador. Y 2 veces senador. No ha pertenecido nunca a ninguna corriente interna de los partidos. Fue dirigente del PCM nacional, después del PSUM. Y después del PRD, cuando entró en crisis el PRD por un fraude interno entre Chucho Ortega, Chucho Ortega, el mayor, Chucho Mayor, Jesús Ortega y Amalia García, entran en un proceso por la dirección del partido y terminan acusándose uno a otro de quién cometió más fraudes, y entonces interviene López Obrador, que acababa de terminar en la dirección de la presidencia, y le piden que intervenga para ver cómo se resuelve eso, y López Obrador dice: se desconoce la elección, se repite el proceso electoral, pero entra a organizarlo Pablo Gómez. Y entonces la asamblea del PRD decide que Pablo Gómez sea presidente interino, así es que también fue presidente del PRD interino. Y fíjate lo que son las cosas, en el 2000 fue contrincante interno de López Obrador por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Obviamente la ganó Andrés Manuel, y siguió su carrera como legislador. No tiene una relación de amistad con López Obrador, pero eso no importa. Se tienen entre ambos una relación de respeto y de reconocimiento. Pues ambos bien congruentes, imagínate. Así es. Entonces tienes tu razón en eso, Javier. No, si la unidad de inteligencia financiera, como lo dice Pablo Gómez, ha sido organizada y estructurada con un alto nivel de capacidad técnica y con todos los conocimientos de este experto increíble, Santiago Nieto, pues tienen entonces en la unidad de inteligencia financiera el equipo técnico necesario para ser dirigido por alguien que tiene una enorme experiencia política. No lo van a chamaquear, ¿verdad? Es un cuadro de colmillo retorcido. Muy retorcido. Es muy, muy firme en sus decisiones, en eso se parece a López Obrador. Es autocrítico de lo poco que vemos nosotros en cualquier político. Ahora, por ejemplo, que le gana Cuadri la elección, dice: ¿por qué ganó Cuadri? Por culpa nuestra, porque yo me confié, porque no salí a hacer el trabajo que tenía que haber hecho, ¿no? Creo que de las únicas cosas que a veces se le acusa es de que es algo soberbio, ¿no? Eso es de las cosas que dicen, que de repente es así medio payasito, medio pasadito, medio pesado en su trato. Sin embargo, en Galicia, insisto, este hombre puede marcar un rumbo muy interesante, y no deja de llamarnos la atención algo que tú y yo estábamos comentando hace rato cuando estábamos desayunando. Pareciera ser que Andrés Manuel López Obrador, entre comillas, se está radicalizando con nombramientos que tienen que ver con la ala fuerte de la izquierda, la ala real de la izquierda mexicana, y sin duda alguna, este personaje que estamos viendo en pantalla es muy, muy, muy representativo de la izquierda mexicana, de la auténtica izquierda mexicana. Y Olga, esto no creo que les vaya a gustar, y más cuando empiecen a ver las acciones concretas. No creo que Pablo Gómez vaya a desmantelar al equipo técnico que existe ahí en esta unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Y que unidos la tecnología, la técnica con la política, aguas, porque entonces yo espero que incluso se aceleren más algunas acciones que están todavía pendientes. Espero que presione fuerte también a Alejandro Hertz para que Alejandro Hertz reaccione. Y si no, Alicia, te digo, hay cargos de la izquierda hay personajes de la izquierda efectiva, congruentes, que están a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine finalmente de cansarse de esa lentitud con la que
generalmente, o al menos hasta el momento nos lo ha demostrado hasta el cansancio, Alejandro Gersmanero, al momento de estar realizando investigaciones que terminen con la presentación de casos ante los jueces, Sí. en el caso de corrupción, ¿no? Sí, déjame agregar un dato Sí, más adelante. que me parece muy importante para el cargo que ahora ocupa Pablo Gómez, porque se dice no tiene experiencia. Sin embargo, Pablo Gómez, desde su trabajo de legislador y en los tiempos, en aquellas legislaturas en que se ocultaba toda la información, en primer lugar a los legisladores de la oposición, fue capaz de documentar hasta el último centavo que se robó Carlos Salinas de Gortari, con aquello que se conocía como la partida secreta. Él fue el único legislador que entró al tema, hizo un trabajo minucioso de investigación, presentó denuncia formal que sabía que no iba a proceder porque todos los órganos de justicia estaban en manos de Salinato, pero llevó el caso ante la justicia y comprobó que la partida secreta creció con Salinas a 190 millones de dólares de aquellos años y que esa fue la cantidad hasta donde la pudo documentar, dice, es más grande, pero hasta donde pude documentar, esto se lo robó Salinas, cosa que después confirmaría el propio expresidente Miguel de la Madrid, cuando en una entrevista con Carmen Aristegui dice la caja chica o la partida secreta se la robó Salinas de Gortari. Bueno, esta partida secreta, el legislador Pablo Gómez la documentó y publicó un libro que se llama así, La partida secreta, y propuso desde entonces, desde el gobierno de Salinas, la desaparición de esa partida secreta, cosa que la llevó una y otra vez a tribuna. Nunca hubo ni panista ni priista que la aprobara. No, claro. La izquierda era minoría y finalmente la partida secreta desaparece hasta 2021, fíjate, se tardó en desaparecer. Hasta que entró el gobierno de López Obrador y no en el primer año, hasta el siguiente año logró Pablo Gómez, que nunca quitó el dedo del renglón, desaparecer esa partida secreta ya con un presidente que es totalmente de acuerdo en que se desapareciera esa cantidad millonaria de dinero de la que disponía el presidente de la República a su antojo. Y lo hizo Calderón, y lo hizo Fox, y lo hicieron todos los anteriores, porque no estaba ni siquiera fiscalizada, fíjate, Javier. Escapaba, se veía como una caja chica que el presidente manejaba para cosas urgentes que requería. O sea, por favor, ahorrenle al presidente el problema de andar pidiéndole el dinero para cualquier cosa que necesita, y la caja chica creció y creció y creció hasta que se convirtió en una fortuna que manejó a su antojo el presidente y que se lo robaban los presidentes. Olga, pues mira, habrá muchas cosas más que agregar en el transcurso de esta semana, amigos y amigas, apenas es martes, y pues ahí está surgiendo muchísima información más sobre este tema. Sin duda alguna, tendremos la oportunidad de nueva cuenta de retomar este tema y continuar con el análisis. Espero que en este momento pues los datos y los comentarios sean de su agrado y les sirvan finalmente también para formar su propio juicio sobre ese tema, sus propias opiniones sobre un tema que les digo va a dar todavía de qué hablar durante un buen rato. Oye, Javier, tú nada más ya el último comentario, porque me quedé pensando en que dijiste que López Obrador como que se radicalizaba y se iba y escogía a comunistas. Yo creo que el presidente López Obrador lo que necesita y exige de sus funcionarios son dos cosas: eficacia y honestidad. Y bueno, si esto viene acompañado de experiencia, aunque no sea en la acción, en el trabajo ejecutivo, sino legislativo, pero experiencia política, que hay eficacia y hay honestidad, pues nombra, así se le están dando las cosas. Encuentra en cuadros de la izquierda estas características. No quiere decir que no existan en otros, pero necesita él la garantía, la certeza. Y quien le están dando garantía y certeza de una conducción con honestidad y con eficacia en sus 3 últimos años de gobierno, pues fíjate qué curioso, además de ahorita me acordé por la CFE,
Además de Bartlett, que viene del PRI, estos comunistas. Ahí van, te digo, ahí van, poco a poco posicionándose de una manera importante, y ahora es la gran oportunidad para que la izquierda auténtica mexicana, pues también responda y le diga al pueblo mexicano, ¿saben qué? Todo lo que les han platicado sobre la izquierda, miren, ese es el tipo de gobierno que podemos hacer. Efectivamente, ahora hay unos que se dicen de izquierda, a que tengamos la oportunidad de que algo positivo salga de todo este escándalo, Galicia, sí, porque el país, sin duda alguna, lo requiere.